el alto ausentismo escolar en muchos establecimientos de la provincia de Córdoba. En realidad está la evaluación pensada para toda la provincia en su territorialidad y cómo esto termina impactando en la calidad educativa, en cómo los chicos terminan aprendiendo cada uno de estos conceptos. Para analizarlo estamos junto al secretario general de UPC, Juan Simes. Juan, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Lo invito a ver los números de esta encuesta Aprender para poder analizarlos. Vamos a ver en tramas el resultado de esta evaluación que tiene en cuenta aspectos que en general no se evalúan demasiado. El ausentismo no docente, sino el ausentismo de los chicos. ¿Cuánto tiempo faltan a clases? Y según estos resultados, 3 de cada 10 alumnos del último año del secundario en Córdoba faltan a clases más de 18 días al año. Según lo que declaran los propios adolescentes, se ausentan casi un mes o más durante el ciclo escolar. El 16,5% de los estudiantes registra entre 18 y 24 inasistencias y el 12% más de 24. Como consecuencia, los estudiantes que se ausentan más tienen un rendimiento inferior en todas las asignaturas. En matemáticas, en general, el 31,7% de los alumnos presenta un rendimiento por debajo del nivel básico. Sin embargo, el porcentaje se eleva de manera considerable en aquellos que acreditan más de 24 faltas al año. El 42,8% no alcanza los conocimientos mínimos. Por el contrario, los estudiantes que faltan menos de 8 veces al año acreditan un desempeño superior. 45,4% obtiene buenos resultados. 6 puntos porcentuales por encima del promedio y casi el doble por encima de quienes se ausentan de clases con frecuencia. Mucho se ha hablado sobre las pruebas Aprender y sobre pensar la educación de manera solo en números, cuantitativa, cuando en realidad hay muchos aspectos cualitativos que pueden explicar este y otros de los datos que han surgido allí. Pero no es muy frecuente que se analice el ausentismo de los chicos, el hecho de faltar a clases por distintas razones, muchas veces que están ligadas a lo social. ¿Cómo se pueden referenciar estas estadísticas? Bueno, mucho tiene que ver en lo que estamos diciendo, ¿no? Hay cuestiones sociales, hay cuestiones económicas, hay cuestiones de contexto social y familiar que son diversos. Hay que saber cuál es la historia que va acreditando este alumno en todo este proceso. Este sistema de evaluación Aprender, más allá de que ha sido criticado y sigue siendo crítico, porque tiene algunas cuestiones que han sido muy llamativas al momento de producirse la evaluación. Un sistema de evaluación de que era al sistema multiple choice, cosas que los alumnos de nivel de nivel primario y también de nivel medio no está dentro del sistema o de la práctica docente para poder estar respondiendo. Hacen ese tipo de pruebas. No hacen ese tipo de pruebas. Por lo tanto, cuando se encontraron con esa evaluación, más allá de que se habló, se discutió, se revisaron, para los chicos y enfrentarse ante esa situación, era contestar a eso, era contestar directamente por la marca que iban a dar sobre lo que ellos presumían o tienen en cuenta lo que sucede en su propia familia. Quiere decir de que ha sido muy estructurada y muy bajada de una sola línea para que nuestros alumnos puedan contestar esta cuestión. El ausentismo estuvo ligado siempre, pero acá tenemos que decir algo y hacer otra crítica también al mismo. Fíjese usted que en el nivel medio, que es donde más se está haciendo hincapié, son estos números, no los ponemos en cuestión, pero sí la última parte usted están diciendo ahí que llega al 46,5% de aprobación de aquellos alumnos que tienen 8 inasistencias o menos. Yo le diría que llega hasta el 65% de aprobación, porque en este sistema de evaluación, y está comprobado y podemos asistir a las distintas instituciones que ofrecen proyectos pedagógicos, sociopedagógicos, han incrementado, por ejemplo, el Plan Fines. No está acá en los números la realidad de los egresos producidos en el periodo lectivo
en estos números. Por lo tanto, se eleva mucho más cuando en los proyectos socioeducativos que se vinieron trabajando desde hace años. Es más, estos datos, cuando se lleva al exterior para poder conseguir créditos internacionales, presentan los números que yo les estoy diciendo, las autoridades nacionales. Pero no acá dentro del país, mostrándonos... Hay un interés político. Hay un interés político. Claro. Por eso le digo, tenemos muchas cosas para criticar. Ahora, el estar en clases uno imagina fundamental. El chico que falta mucho, pensemos por a lo mejor alguna cuestión social, seguramente cuando está en clases también debe tener esas dificultades. Es decir, seguro, se suman un montón de contextos para que finalmente no aprenda. Por ahí la clave es esta, ¿no? Terminan no aprendiendo determinados conceptos. Yo no diría que terminan no aprendiendo, porque tendríamos que ver realmente... Bueno, al menos no aprueban. Está bien, no aprueban. ¿Pero por qué? Porque está fragmentado el conocimiento del alumno ante una realidad social, ante una realidad en donde hay padres que necesitan que muchas veces colabore o salga a trabajar los Claro, niños estamos hablando jóvenes. del último año del secundario. Y esto influye mucho, influye un montón. Exactamente. Cuando un chico de 17, 18 años está viendo el sacrificio que están haciendo sus padres, y que no le digo si lo pueden mandar o no a la escuela, pero simplemente para terminar el año, por ahí tienen que salir a trabajar. Y para poder hacer la fiesta, el egreso, o simplemente para cumplimentar, o simplemente para llevar el pan, o la comida, o lo que necesiten, tienen que abandonar. Y le digo, estamos tomando datos. Por ahí habría que estar analizando más las distintas ciudades del interior, que yo diría que se reduce mucho el ausentismo, porque en los pueblos, los que venimos de los pueblos, sabemos bien de que por ahí se reduce bastante el hecho de no asistir a la clase o hacerse la chupina. Bueno, con esto que está exponiendo usted se pone de relieve una vez más que es muy difícil medir a escuelas con distintas realidades con la misma vara como es una misma evolución. Totalmente, por eso nosotros decíamos cuando se nos dio la posibilidad, porque el sistema de evaluación fue hecho por parte del Gobierno Nacional y no por los docentes. Esto no estuvo construido, todo este trabajo, por docentes. Por lo tanto, hay muchas cosas que Val se criticó. No criticamos la evaluación, No, la evaluación se debe hacer. Porque para nosotros, los docentes, tiene que haber un proceso de aprendizaje y de resultados y de devoluciones. Tener un parámetro, un espejo. Hay que tenerlo, claro. Es lógico. Y nosotros apuntamos a eso. Pero de acuerdo a lo que está establecido en la Ley Federal de Educación, en la Ley Nacional, perdón, me rectifico, en la Ley Nacional de Educación, desde el 2008 para acá. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes recuerdan, hasta del 2008 para adelante, la Ley Federal de Educación establece la obligatoriedad de la finalización del ciclo de nivel medio del alumno. Antes no, antes del 2008 no. Antes del 2008 era hasta tercer año del ciclo básico. Es decir, si nosotros tomamos las diferentes estadísticas, hay que ver de esta última evaluación si se ha tomado, en qué fecha, y si se ha tomado el año pasado, está dentro de lo que establece la ley. Pero no está muchos de estos programas que fueron inclusores en muchas instituciones educativas, que en Río Cuarto la hemos tenido. Simes, ¿qué pasa con la escuela pública primaria respecto de los niveles de ausentismo? Es muy reducido, es mucho menos, muy reducido. El niño no falta mucho, ahí hay otro tipo de características, hay otro tipo de trabajo de enseñanza. Hay más presencia del papá. Hay más presencia, sí, de los padres y también del maestro. Es un trabajo personalizado, es un trabajo donde la maestra se dedica con otro tipo de atención y lo forma de una manera más, a ver, ¿cómo podemos decir? Hay una continuidad en el proceso, en ese proceso de aprendizaje, en esa trayectoria que tiene el alumno en el nivel primario, se diferencia, sí, del nivel medio, donde usted tiene 17 materias, 17 docentes diferentes que pasan por cada uno de esos alumnos. Y sí se produce, en algunos de los casos, fragmentación del trayecto o del proceso de aprendizaje de los alumnos, pero reduce muchísimo en el nivel primario.
Juan, muchísimas gracias. Evidentemente, tomar, sobre todo en la educación, el análisis solo con los números es quedarse a mitad de camino. No, sí. A ver, vuelvo a repetir. Para nosotros es importantísimo que nos den una referencia y trabajar sobre ello. Pero no tomarlo como definitivo. Pero no es definitivo, claro. Ni tampoco es lo que nos dicen los medios. Porque si no estamos estigmatizando la escuela, estamos estigmatizando el proceso de enseñanza. Pareciera que nuestros alumnos no estudian y no es así. Nuestros alumnos no es lo que dicen los medios, es lo que dice la encuesta. En todo caso, los medios toman un dato oficial y lo ponen en debate como en este caso. En este caso lo ponemos en debate. Es real, pero lo que le quiero decir, y no es por este medio, sino por la mayoría de los medios, que muchas veces son los nacionales, que llevan a querer entender que nuestros alumnos no estudian. Nuestros alumnos, por eso le digo, nosotros podemos demostrar que en el proceso de enseñanza, de ese 46,5 que ustedes dieron de 8 faltas, yo les puedo asegurar que llegamos al 65% desde el ingreso hasta el egreso con el título y de formación de nuestros alumnos.